¿Alguna vez te has sentido perseguido por pensamientos inquietos justo cuando el mundo duerme? Cuando las luces se apagan y la ciudad calla, hay almas que permanecen despiertas, luchando en silencio con una ansiedad que no se ve, con un vacío que aprieta el pecho y con suspiros que apenas caben en la oscuridad. Si estás viendo este video en medio de la noche, tal vez conozcas bien ese combate. Hay noches que no son solo largas, son espiritualmente pesadas. Te recuestas, cierras los ojos, pero no encuentras descanso. La mente va de un lado a otro como un mar agitado. Te preguntas por qué el corazón late con tanta fuerza, por qué los recuerdos duelen más cuando el reloj marca las 2 de la madrugada, por qué el silencio de afuera se convierte en ruido por dentro. Quizá hoy no puedas dormir porque tu alma está sedienta. Sedienta de paz, de consuelo, de una palabra que rompa el silencio del cielo. Pero hay algo que muchos ignoran: las batallas más intensas no siempre ocurren de día. El enemigo susurra en la noche, cuando estás más vulnerable, cuando tu espíritu busca consuelo pero no lo encuentra. La oscuridad no es solo ausencia de luz, también puede ser escenario de guerra espiritual. Y sin embargo, en medio de la noche más fría, hay un refugio. Jesús también conoció noches oscuras. También caminó bajo el peso de una tristeza profunda. Hubo momentos en los que él oró en silencio mientras los demás dormían. Y hubo una noche, en medio de una tormenta, en la que sus discípulos estaban desesperados, y él dormía. No porque no le importara, sino porque su descanso venía de un lugar secreto, una vida de comunión profunda con el Padre. Una oración que lo sostenía aún en la tempestad. En este video quiero mostrarte algo que puede transformar tus noches y tus días. Hábitos espirituales sencillos pero poderosos, que pueden llevarte del insomnio a la paz, de la ansiedad a la confianza, de la soledad a la presencia del Dios vivo. Vamos a aprender juntos a respirar más despacio, a orar con el corazón, a encontrar consuelo en las promesas eternas. Prepárate. Este no es un video más. Este es un llamado a despertar el alma, a retomar prácticas que sanan, que fortalecen tu fe, y que te devuelven el descanso. Como dice el salmista: en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4 versículo 8. No estás solo esta noche. Y al final de este camino, encontrarás más que palabras, descubrirás un refugio. Bienvenido, querido hermano, querida hermana. Qué gozo que hayas llegado hasta aquí, en este preciso momento, en esta hora sagrada en la que tu alma busca un respiro, una palabra del cielo, una señal de que no estás solo ni olvidado. No es casualidad que estés viendo este video. Aunque todo a tu alrededor parezca en silencio, hay una voz que te llama desde lo alto, y hoy quiero ayudarte a escucharla. Este es un espacio creado con oración, con cuidado, con el anhelo profundo de acompañarte a reencontrar la paz que tanto anhelas, y sobre todo, fortalecer tu fe en aquel que nunca te abandona, tu Padre Celestial. Hay momentos en la vida en los que sentimos que la fe se desgasta, que las rutinas diarias apagan el fuego interior, que la esperanza comienza a parecer un recuerdo borroso. Pero te tengo una noticia: Dios no ha terminado contigo. Su propósito sigue en pie. Él sigue buscando tu corazón, no para juzgarlo, sino para restaurarlo. Jesús dijo en Juan 7 versículo 37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Qué palabras tan simples y tan poderosas. Porque Él no impone, no exige, Él invita. Y esta invitación sigue abierta, especialmente para ti. Si estás cansado, si vienes cargando emociones pesadas, si anhelas una fe más firme, más viva, más real, este video ha sido preparado con amor para mostrarte cómo cultivar hábitos espirituales que transforman tu día y tu noche, tu mente y tu espíritu, tus pensamientos y tu descanso. A lo largo de este encuentro, no solo hablaremos de teoría. Aquí te entregaré herramientas prácticas, bíblicas, que podrás integrar con sencillez a tu vida diaria. Verás que no necesitas grandes gestos para fortalecer tu fe, solo constancia, sinceridad y un corazón que le diga al Señor: aquí estoy. Porque cuando empiezas a desarrollar pequeños hábitos espirituales, como orar en silencio antes de dormir, agradecer aún en medio del dolor, o meditar una promesa bíblica en la madrugada, tu alma comienza a cambiar. La ansiedad se debilita. La fe se fortalece. La presencia de Dios se hace más palpable. Mi oración es que este video sea como ese pozo de agua viva en medio del desierto. Que a medida que avanzas, sientas como algo en tu interior vuelve a encenderse.
Que cada palabra que escuches toque fibras profundas y despierte en ti una nueva hambre de Dios. Gracias por abrirme las puertas de tu intimidad espiritual. Gracias por confiar. Estás por comenzar un camino de transformación. Y no lo harás solo. El Espíritu Santo caminará contigo, guiando cada paso. Así que respira hondo, acomódate donde estés, y abre tu corazón. Tu fe está a punto de fortalecerse. Tu alma, a punto de recibir consuelo. Comencemos. ¿Cuánto vale una fe que resiste las tormentas, que no se apaga cuando el viento sopla fuerte, que florece aún en medio del desierto? La fe no es solo un sentimiento pasajero ni una emoción efímera que aparece en los momentos de adoración y desaparece en el dolor. La fe es una relación viva, sostenida por hábitos espirituales que arraigan el alma en Dios. El propósito de este video no es solamente informarte, sino invitarte a una transformación profunda y duradera. Porque cuando hablamos de hábitos espirituales, hablamos de prácticas sencillas que alimentan lo invisible, que fortalecen el músculo de la fe y que, con el tiempo, te anclan en una paz que el mundo no puede quitarte. Vivimos tiempos en los que muchas almas están agotadas. Hay quienes buscan a Dios solo cuando ya no encuentran salida, y aunque Él es fiel incluso en la desesperación, hay un camino mejor, vivir con Él cada día, cada noche, cada pensamiento. Y ese camino se construye con hábitos. Así como una planta necesita sol y agua para crecer, tu espíritu necesita disciplinas sagradas que lo mantengan vivo y fuerte. El apóstol Pablo dijo, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. 1 Timoteo 4 versículos 7-8. Él entendía que la fe no crece por accidente, se cultiva con intención. Así como cuidamos el cuerpo con comida y descanso, debemos cuidar el alma con prácticas espirituales que la conecten al corazón del Padre. En este video vamos a explorar juntos hábitos que no solo transforman tus emociones, sino tu manera de vivir y de ver el mundo. Oración constante, meditación bíblica, gratitud diaria, momentos de silencio sagrado. Son semillas pequeñas, pero cuando las siembras con fe, Dios las hace florecer. Y no solo eso, estos hábitos te preparan para las pruebas, te sostienen cuando todo tiembla, y te renuevan cuando sientes que ya no puedes más. No importa si hoy vienes sintiéndote débil, distante o seco por dentro. Dios no espera perfección. Él anhela cercanía. Y cada hábito que desarrollarás aquí no es una carga más, sino una bendición que te acerca a su presencia. Porque al final, el propósito de todo hábito espiritual no es llenar una lista, sino llenar tu alma de Dios. A lo largo de este recorrido, mi oración es que descubras que cultivar tu fe no es complicado, pero sí intencional. Y que cada paso que des, por pequeño que parezca, será guiado por el Espíritu Santo, quien te ama más de lo que puedes imaginar. Así que abre tu corazón. Este es el comienzo de una vida espiritual más profunda, más firme, más llena de luz. Porque cuando haces de tu relación con Dios un hábito diario, tu fe deja de ser frágil y se convierte en una roca. Para cimentar este mensaje en la verdad de las Escrituras, quiero llevarte a una palabra que ha sostenido a innumerables creyentes en momentos de debilidad, cansancio y duda. El apóstol Pablo, en su carta a Timoteo, nos deja una joya espiritual que será el fundamento de este momento. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. 1 Timoteo 4 versículos 7-8. ¡Qué revelación tan poderosa! Pablo no solo habla de fe como una emoción o una doctrina, la presenta como un ejercicio espiritual, como una disciplina que debe practicarse, desarrollarse, entrenarse con intención. Así como los músculos del cuerpo necesitan constancia y esfuerzo, el alma también requiere dedicación para fortalecerse. La piedad, es decir, la vida devota, conectada con Dios, guiada por el Espíritu, es beneficiosa en todas las dimensiones de nuestra existencia. A diferencia del cuerpo, que por más cuidado que reciba terminará desgastándose con el tiempo, el espíritu que se ejercita en la piedad crece, madura, se renueva y alcanza recompensas eternas. Muchos cristianos desean una fe fuerte, una paz inquebrantable, una comunión constante con Dios, pero se sienten frustrados cuando no la alcanzan. Tal vez porque han olvidado este principio: la fe no se impone, se cultiva. No aparece de la noche a la mañana, como por arte de magia. Nace en lo íntimo, y se fortalece con hábitos espirituales diarios: orar cuando nadie te ve,
meditar en la palabra cuando el mundo está distraído, servir aunque no sea reconocido, perdonar aunque duela. Cuando Pablo le escribe esto a Timoteo, lo está animando a no vivir una fe superficial, sino profunda, no momentánea, sino constante. Y esa constancia nace del entrenamiento espiritual. Entrenar el alma es más importante que entrenar el cuerpo. Porque el cuerpo será polvo, pero el alma es eterna. Cada momento de oración, cada acto de obediencia, cada pensamiento rendido a Cristo, es un ladrillo más en la fortaleza de tu fe. Por eso este video es más que una reflexión. Es una invitación a ejercitar tu fe, a tomar decisiones espirituales intencionales que te llevarán a una vida más firme, más llena de paz, más conectada con lo eterno. No se trata de reglas religiosas, sino de hábitos vivificantes que transforman el corazón. Así como un atleta se entrena cada día para alcanzar su meta, tú y yo podemos entrenarnos en piedad. Porque lo que está en juego no es una medalla, sino una vida abundante en el presente y una gloria eterna en el futuro. Esa es la promesa, la piedad aprovecha para todo. Quiero llevarte por un momento al desierto. No al de arena y sol abrasador, sino al desierto interior de un hombre que lo perdió todo, cuyas heridas sangraban en silencio, cuyas noches eran largas, y cuyas oraciones parecían rebotar en el cielo. Su nombre era Job. Job no fue un hombre cualquiera. Era recto, temeroso de Dios, íntegro. Pero un día, sin explicación lógica, todo se desmoronó. Perdió sus hijos, sus bienes, su salud. Y, como si no bastara, perdió también el consuelo humano. Su esposa le dijo que maldijera a Dios, y sus amigos más cercanos no supieron ofrecerle más que juicios. ¿Dónde está Dios cuando el justo sufre? ¿Por qué el que ora con fidelidad atraviesa tormentas? Job no tenía respuestas, pero tenía un hábito, el hábito de buscar a Dios, aún sin entender. La Escritura nos muestra a un Job que, en medio de su aflicción, no apagó su comunión con el Altísimo. Aunque él me matare, en él esperaré. Job 13 versículo 15, declaró con una fe que estremecería al más fuerte. Esa no fue una oración forjada en templos ni celebraciones, fue una oración nacida entre cenizas, lágrimas y dolor. Y aún así, fue aceptada como incienso puro. Lo que transforma a Job no fue la restauración de su fortuna, ni la multiplicación de sus bienes. Lo que realmente lo transforma es ese proceso oculto, íntimo, espiritual, en el que, en lo más profundo de su quebranto, decidió no soltar la mano de Dios. Porque Job no buscaba respuestas, buscaba comunión. No pedía explicaciones, sino presencia. Y al final de su viaje, cuando Dios le habla desde el torbellino, no le da argumentos, le da revelación. Y eso bastó. Job termina diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42 versículo 5. ¡Qué confesión tan poderosa! Después de todo el dolor, su fe no era solo doctrinal, era vivida, sentida, fortalecida. Esta historia nos enseña que los hábitos espirituales, como la oración constante, la espera reverente, la rendición diaria, no son solo prácticas devocionales, son anclas en medio del dolor. Job no necesitaba fuerza exterior, necesitaba un vínculo interior. Y ese vínculo fue el que lo sostuvo cuando todo se vino abajo. Hermano, hermana, tal vez hoy te pareces más a Job de lo que imaginas. Tal vez también estás rodeado de preguntas sin respuestas. Pero escucha esto, si mantienes tu comunión con Dios, aun cuando el corazón tiembla, serás transformado desde adentro. No por lo que recibes, sino por lo que descubres, que Dios está más cerca de lo que pensabas, que tu fe puede crecer en el polvo, y que tu comunión con Él es tu mayor tesoro. Hay un hábito que tiene el poder de transformar el alma, renovar la mente y abrir puertas en lo invisible, la oración constante. No hablo de oraciones largas y elocuentes, ni de fórmulas perfectas pronunciadas en templos adornados. Hablo del susurro del corazón, de esa conversación continua y sincera con el Dios que escucha incluso cuando no hablamos. El apóstol Pablo lo dijo con claridad y urgencia, orad sin cesar, 1 Tesalonicenses 5 versículo 17. Una frase breve, pero inmensa. ¿Cómo se ora sin cesar? ¿Es posible vivir en un estado permanente de comunión con Dios? La respuesta es sí, pero no en términos humanos. Se trata de un estado espiritual, una disposición del alma, un corazón que no se desconecta del cielo aún en medio de las actividades cotidianas. Orar sin cesar no significa repetir palabras todo el día, sino vivir con conciencia de la presencia de Dios en todo momento.
Es transformar cada tarea en un acto devocional. Es levantar una oración silenciosa al despertar, agradecer por el pan antes de probarlo, pedir sabiduría antes de una decisión, y terminar el día susurrando, gracias, Señor, por haber estado conmigo. La oración constante es el hábito que sostiene a los que caminan por el valle de sombra. Es esa llama que no se apaga aun cuando todo alrededor es oscuridad. Es la cuerda que mantiene atado el corazón al cielo. Y lo más hermoso es que no exige perfección, solo sinceridad. Dios no busca oradores profesionales, busca corazones disponibles. Cuando oras sin cesar, tu espíritu se fortalece, tu discernimiento se agudiza, tu paz crece, porque estás alimentando tu interior con la presencia del Padre. Las preocupaciones no desaparecen, pero su peso cambia. Las dudas no se esfuman, pero pierden el poder de paralizarte. Y es que la oración constante no solo cambia las circunstancias, te cambia a ti. Mira el ejemplo de Jesús. Él era el Hijo de Dios, y aún así se apartaba constantemente para orar. De madrugada, en lugares desiertos, entre multitudes. Su vida era una sinfonía de comunión con el Padre. No había en él separación entre lo espiritual y lo cotidiano, todo era oración. Y eso le daba la fuerza para sanar, predicar, resistir, incluso cargar la cruz. Hoy, tú puedes desarrollar este hábito también. No importa si tienes muchas ocupaciones, si estás criando hijos, estudiando, trabajando largas horas. La oración constante se adapta a tu realidad. Puedes orar mientras conduces, mientras cocinas, mientras caminas. Puedes convertir cada pausa del día en un altar invisible donde Dios te espera con ternura. Haz de la oración un respiro, no una carga. Hazla natural, frecuente, sencilla. Conviértela en tu refugio y en tu canal más directo con el cielo. Porque mientras el enemigo susurra confusión, tú puedes responder con intercesión. Mientras el mundo ofrece ruido, tú puedes habitar en el silencio donde Dios habla. Y si hoy te cuesta orar, comienza con lo más básico, Señor, aquí estoy. Esas 3 palabras pueden abrir los cielos. Porque más que las palabras, a Dios le conmueve la intención del corazón. Imagina por un momento que el alma es como un campo. Cada pensamiento que albergamos es una semilla. Algunos pensamientos brotan como flores de fe, otros como espinas de ansiedad. La diferencia muchas veces radica en lo que decides sembrar cada día. Y nada tiene más poder de siembra espiritual que la meditación en la palabra de Dios. El hábito de meditar la Escritura no es leer por compromiso ni pasar rápidamente por un versículo antes de dormir. Es detenerse, respirar hondo, dejar que el alma se empape del mensaje eterno que Dios ha dejado para ti. Es abrir el corazón como tierra fértil, esperando que una sola frase del cielo transforme una jornada entera. El Salmo 1 nos da una imagen hermosa y profunda. Bienaventurado el varón, que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Salmo 1 versículos 1-3. ¿Te das cuenta del poder de esta promesa? El que medita en la palabra se convierte en un árbol firme, verde, fructífero. Sus raíces se extienden hacia la presencia de Dios, y aun cuando venga la sequía, permanece. No se marchita, no cae. La meditación bíblica es escuchar a Dios en profundidad. Es dejar que una sola frase, como no temas, porque yo estoy contigo o Jehová es mi pastor, penetre en tus pensamientos como una melodía que calma el ruido interior. Es un diálogo silencioso que despierta vida. Jesús mismo usaba las Escrituras para enfrentar las pruebas más intensas. Cuando fue tentado en el desierto, su alma respondió con la verdad escrita. Escrito está, Mateo 4. Su mente y su boca estaban llenas de palabra. Él no solo conocía la Escritura, la habitaba. Y esa es la invitación para ti hoy, no ser solo lector de la Biblia, sino morador de ella. Haz de la meditación bíblica un momento sagrado en tu día. No necesitas una hora, solo una intención. Escoge un versículo y léelo despacio. Pregunta, ¿qué me quiere decir Dios hoy con esto? Repite las palabras en voz baja, memorízalas si puedes. Escríbelas en un papel, llévalas en tu corazón. Permite que cada letra se convierta en luz para tu camino y fuerza para tu alma. Este hábito cambiará tu manera de pensar. Las preocupaciones cederán espacio a la fe.
La crítica interna será silenciada por la voz del pastor. Porque cuando llenas tu mente con la palabra, le das menos espacio al temor. Y cuando meditas en la verdad de Dios, descubres que tu alma no está sola, está siendo pastoreada. Que desde hoy la Biblia no sea un libro cerrado en la mesa, sino un manantial abierto en tu corazón. En ella encontrarás dirección, consuelo, corrección y esperanza. Y cuanto más la medites, más verás a Dios hablándote, entre líneas, entre susurros, entre cada latido de tu alma. Hay un hábito que transforma el alma, no por lo que cambia a nuestro alrededor, sino por lo que produce dentro de nosotros, la gratitud diaria. Dar gracias no es solo una respuesta a lo bueno que nos ocurre, es una actitud espiritual que revela madurez, fe y confianza en el carácter de Dios, aun cuando el panorama no sea favorable. El apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5 versículo 18. Fíjate en el énfasis, en todo. No dice por todo, sino en todo. Es decir, dar gracias no necesariamente implica estar contento con lo que ocurre, sino reconocer que Dios sigue siendo digno de alabanza en medio de cualquier circunstancia. La gratitud diaria no niega el dolor, pero lo disuelve en adoración. Cuando cultivamos este hábito, algo comienza a pasar en nuestro espíritu. La queja disminuye, la ansiedad se debilita, y la mirada se eleva. Lo que antes parecía pequeño se vuelve valioso, lo que parecía una carga, se convierte en una oportunidad para confiar. Porque dar gracias no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. La gratitud diaria también es una forma de resistencia espiritual. El enemigo quiere que te enfoques solo en lo que te falta, en lo que te duele, en lo que te preocupa. Pero cada vez que eliges decir, gracias, Señor, por este nuevo día, por este respiro, por la promesa que aún no veo pero creo, estás levantando un altar en el desierto. Estás diciendo, no vivo por lo que veo, vivo por fe. Recordemos a Jesús. Antes de multiplicar los panes, dio gracias. Antes de levantar a Lázaro, dio gracias. Incluso en la última cena, sabiendo que sería traicionado y crucificado, tomó el pan y dio gracias. Su gratitud no dependía del momento, venía de la profundidad de su comunión con el Padre. Este hábito te invito a abrazarlo cada día. Puedes comenzar con lo pequeño. Gracias, Señor, por abrir mis ojos esta mañana. O antes de dormir, gracias porque me sostuviste, incluso en lo que no entendí. Lleva un diario de gratitud, repasa las bendiciones pasadas, celebra las promesas cumplidas y confía en las que aún no llegan. La gratitud no cambia la circunstancia, pero te cambia a ti dentro de ella. Y cuando tu corazón aprende a dar gracias en todo, descubre una alegría que no depende del resultado, sino de la presencia fiel de Dios. Así que hoy, haz de la gratitud tu respiración espiritual. Que cada nuevo amanecer sea una oportunidad para decir, gracias, Señor, porque estás conmigo, y eso es suficiente. Hay un hábito olvidado que puede restaurar el alma agotada y abrir la puerta a una comunión más profunda con Dios, el silencio con Él. En un mundo lleno de ruidos, externos e internos, aprender a callar no es simplemente dejar de hablar, sino crear un espacio sagrado donde Dios pueda hablar. La Escritura nos recuerda, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Isaías 30 versículo 15. Qué declaración tan profunda y tan contracultural. Porque vivimos en tiempos donde todo grita, las redes sociales, las noticias, las voces en nuestra mente. Incluso nuestras oraciones muchas veces se vuelven listas interminables. Pero hay un tipo de oración que no dice mucho, y sin embargo escucha todo, el silencio reverente frente al Creador. Practicar el silencio con Dios no es estar inactivo, es estar disponible. Es entregarle no solo tus palabras, sino tu atención. Es sentarse ante Él sin prisa, sin agenda, sin la necesidad de entenderlo todo, solo con el anhelo de estar con Él, y dejar que Él sea quien hable al corazón. Recordemos a Elías. Después de una batalla espiritual intensa, huyó al desierto lleno de temor. Se refugió en una cueva, esperando que Dios se manifestara con estruendo. Y vino un viento fuerte, pero Dios no estaba allí. Un terremoto, pero Dios no estaba allí. Fuego, pero tampoco. Finalmente, vino un silbo apacible y delicado, un Reyes 19 versículo 12, y en ese susurro, allí estaba Dios.
La voz divina no siempre resuena en lo espectacular, sino en lo íntimo. Este hábito nos enseña a detenernos, a dejar de correr por dentro, a reconocer que Dios no necesita gritos para hacerse presente. A veces, solo quiere que lo escuchemos con el alma. El silencio con Dios sana la ansiedad, calma el pensamiento acelerado y reconecta el espíritu con la fuente eterna de paz. Dedicar unos minutos al día para simplemente estar en silencio delante del Señor puede ser más poderoso que 1000 palabras. Puedes hacerlo al comenzar la mañana, antes de acostarte, o incluso en medio del día. Apaga las distracciones, siéntate en su presencia y di con tu interior: habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3 versículo 10. Al principio, puede parecer extraño. Tal vez te sientas inquieto, pero con el tiempo, empezarás a discernir una voz suave, una impresión en el corazón, una palabra que no vino de ti, y era justo lo que necesitabas. Porque Dios sigue hablando, pero habla despacio, y el alma acelerada rara vez lo escucha. Haz del silencio con Dios un hábito santo, no para llenar vacíos, sino para habitar la plenitud. Porque en el ruido puedes saber de Él, pero en el silencio puedes conocerlo. Quiero contarte la historia de Mariana. No es una heroína de la fe reconocida, no aparece en titulares ni predica en grandes escenarios, pero su testimonio es el reflejo de lo que Dios puede hacer en un corazón que decide cultivar hábitos espirituales en medio del quebranto. Mariana tenía 36 años cuando su mundo se detuvo. Su esposo la abandonó con 2 hijos pequeños, una renta por pagar y un alma hecha pedazos. La ansiedad comenzó a visitarla cada noche, acompañada por la culpa, el miedo y un silencio interior que parecía no tener fin. Aunque había conocido al Señor en su juventud, hacía mucho que su vida espiritual estaba adormecida. Yo oraba de vez en cuando, recuerda, pero sentía que Dios estaba lejos. Me sentía indigna, sola y rota. Fue en esa temporada que una hermana de su iglesia le habló sobre el poder de volver a lo básico, hábitos espirituales sencillos que pueden revivir el alma dormida. Al principio, Mariana fue escéptica. ¿Cómo va a cambiar mi vida solo con orar o leer la Biblia 5 minutos?, se preguntaba. Pero estaba tan desesperada, que decidió intentarlo. Comenzó levantándose 15 minutos antes cada mañana. Encendía una vela, abría su Biblia en silencio, leía un salmo, y luego simplemente se sentaba. No sabía orar con fluidez, así que solo murmuraba: Señor, estoy aquí. No tengo fuerzas, pero aquí estoy. Día tras día, algo empezó a cambiar. No mágicamente, no de golpe, pero con cada momento de oración sincera, con cada versículo que meditaba al mediodía, con cada noche en que daba gracias a Dios por haber sobrevivido otro día, su alma se reconstruía. Una mañana, mientras leía Isaías 43, sintió que esas palabras eran para ella. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Y lloró. Lloró como quien encuentra un pozo en pleno desierto. Ahí supe que Dios me había estado esperando todo ese tiempo. No necesitaba entender todo, solo necesitaba estar con Él. Hoy, 3 años después, Mariana sigue enfrentando desafíos. Aún trabaja mucho, aún tiene momentos de cansancio. Pero hay una diferencia inmensa: ya no camina sola, ni vive seca por dentro. Sus hábitos espirituales, la oración constante, la meditación en la palabra, la gratitud diaria y el silencio con Dios, son ahora su refugio. Y su testimonio ha inspirado a otras mujeres en su iglesia a comenzar también. No soy perfecta, dice ella, pero ahora sé que mi paz no depende de mis circunstancias, sino de aquel que camina conmigo cada día. Cuando emprendemos el camino de la fe constante, quizás no vemos frutos de inmediato. A veces oramos y el cielo parece en silencio, sembramos en lágrimas y no cosechamos tan pronto como esperamos. Pero la palabra de Dios está llena de promesas, firmes, eternas, poderosas, para aquellos que perseveran, para los que no retroceden, para los que se mantienen fieles aun cuando no entienden todo. Hoy quiero regalarte una promesa que ha sido bálsamo para muchos corazones que decidieron vivir por fe, no por vista. Y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Gálatas 6 versículo 9. Qué hermosa esperanza, a su tiempo segaremos. Dios no olvida la siembra silenciosa, las oraciones dichas con lágrimas, los actos de amor que nadie ve, los esfuerzos diarios por permanecer firme.
Cada hábito espiritual cultivado con fe tiene una cosecha esperándote, y llegará. Tal vez no en el momento que tú esperas, pero sí en el tiempo perfecto de Dios. Porque Él es fiel. Y su fidelidad no depende de nuestras emociones ni de las circunstancias. Si tú has estado orando, meditando, perdonando, sirviendo, agradeciendo, aunque no veas cambios inmediatos, no te detengas. Dios sí los ve. Y su palabra no vuelve vacía. En su debido tiempo, vas a ver frutos. Vas a experimentar una paz más profunda, una fe más estable, una comunión más dulce con Él. Es fácil cansarse cuando todo parece igual. Pero la fe constante no busca resultados inmediatos, busca agradar al corazón de Dios. Y cuando Él ve tu constancia, responde con honra espiritual. Como lo hizo con Noé, que por años construyó un arca sin lluvia. Como lo hizo con Ana, que oró hasta que su clamor rompió el cielo. Como lo hizo con Daniel, que oró cada día aun cuando su vida corría peligro, y Dios cerró la boca de los leones. La Biblia está llena de hombres y mujeres que recibieron su recompensa a su tiempo. Y tú no serás la excepción. Mientras perseveras en los hábitos que hemos compartido en este video, quiero que esta promesa te acompañe, no desmayes. Aun si nadie lo nota, aun si todo parece pequeño, sigue sembrando. Porque tu cosecha será grande, abundante, y sobre todo, eterna. Y si hoy estás cansado, si tu alma siente que no da más, levanta los ojos. El mismo Dios que te llama a no desmayar, también promete renovar tus fuerzas. Porque los que esperan en Él, dice Isaías, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Isaías 40 versículo 31. Descansa en esta verdad, tu constancia no es en vano, tu fidelidad será recompensada. Dios lo ha dicho, y Él siempre cumple. Hay un hábito que aviva la fe y ensancha el corazón. Un hábito que no solo bendice a los demás, sino que profundiza tu relación con Dios de una forma transformadora, el servicio con amor. Cuando eliges servir, no estás simplemente haciendo algo por otros, estás respondiendo al llamado del Maestro, caminando tras sus huellas, repitiendo sus gestos de compasión. Jesús lo dijo con claridad en Mateo 20 versículo 28. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Puedes imaginarlo? El Hijo de Dios, Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, tomando una toalla, arrodillándose ante sus discípulos y lavándoles los pies. No lo hizo por necesidad, sino por amor. Porque sabía que servir con humildad es una de las formas más puras de reflejar a Dios. Muchas veces pensamos que servir es solo para los que están en ministerios visibles, para los líderes o los que tienen tiempo. Pero servir con amor no requiere plataforma, solo disposición. Puedes servir escuchando a alguien que necesita desahogarse, compartiendo un alimento, enviando un mensaje de ánimo, o simplemente orando por otro en silencio. Cuando haces esto con un corazón sincero, Dios se manifiesta. ¿Y qué produce este hábito en ti? Te libera del egoísmo. Te cura del aislamiento. Te recuerda que no fuiste creado solo para sobrevivir, sino para ser luz y bálsamo. Y en ese proceso, algo hermoso ocurre, descubres a Dios en el rostro del otro. Tu fe se vuelve más viva, más real, más encarnada. Jesús dijo también, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25 versículo 40, esa declaración nos transforma. Cuando sirves al que está solo, al que sufre, al que necesita una palabra, estás sirviendo directamente al Señor. Y esa conexión íntima es una bendición que fortalece tu vida espiritual como pocas cosas lo hacen. Haz del servicio con amor un hábito diario. No necesitas esperar una gran oportunidad. Comienza hoy, ahí donde estás. Pregunta, ¿a quién puedo bendecir? ¿A quién puedo escuchar? ¿Quién necesita una palabra de Dios? Y verás que el Espíritu Santo te mostrará oportunidades sagradas en los lugares más comunes. Recuerda esto, los hábitos espirituales no son solo verticales, de ti a Dios, también son horizontales, de ti hacia otros. Y cuando vives esa cruz de relaciones, mirando al cielo mientras abrazas al prójimo, estás viviendo el Evangelio en su forma más tangible. Sirve con alegría. Sirve con ternura. Sirve en lo oculto, confiando en que Dios ve. Y cada acto de amor sincero, cada semilla de bondad,
regresa a tu alma en forma de crecimiento, fe renovada y una amistad más profunda con tu Padre Celestial. Hay heridas que no se ven, culpas que pesan más que el cuerpo, pensamientos que viajan en silencio y dejan huellas profundas. Todos, en algún momento, hemos cargado con culpas que preferimos esconder. Pero la fe madura no consiste en pretender que todo está bien, sino en atrevernos a abrir el alma ante Dios y permitirle hacer lo que solo Él puede hacer: limpiar, sanar, restaurar. El sexto hábito espiritual que fortalece tu fe es uno de los más liberadores y transformadores: la confesión sincera y el perdón recibido. La Escritura es clara y consoladora al respecto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1 versículo 9. Confesar no es una humillación, es una liberación. No se trata de recordarle a Dios lo que hicimos, Él ya lo sabe, sino de rendirle el corazón sin máscaras, con toda su fragilidad, para que su gracia pueda actuar profundamente. Dios no quiere perfección, quiere verdad. Y donde hay confesión genuina, siempre hay perdón abundante. Este hábito no solo limpia el alma, también fortalece tu caminar diario. Porque la culpa no tratada se convierte en peso. El alma que oculta comienza a apagarse. La relación con Dios se enfría, no porque Él se aleje, sino porque nosotros cerramos la puerta. Pero cada confesión sincera abre ventanas de luz. Cada perdón recibido reaviva la llama del amor. Piensa en David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero también alguien que cayó en pecado profundo. Lo escondió, lo justificó, hasta que no pudo más. Cuando finalmente confesó con humildad, escribió uno de los salmos más poderosos de la Biblia. Lávame más y más de mi maldad, y limpiame de mi pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51. ¿Y cuál fue la respuesta divina? Restauración, misericordia, nueva vida. Porque cuando te atreves a mostrar tu herida, Dios se atreve a sanarla. Haz de este hábito un ejercicio regular. No esperes acumular meses de culpa. Al final del día, en oración silenciosa, revisa tu alma. Pregunta: Señor, he fallado hoy, he herido a alguien, te he negado en pensamiento o en acción. Y si el Espíritu te muestra algo, confiesa con libertad. No con miedo, sino con esperanza. Y después de confesar, recibe. No cargues lo que Cristo ya llevó en la cruz. Cree que su sangre te limpia, que su gracia te cubre, que tu relación con Él no depende de tu perfección, sino de su amor inquebrantable. La confesión te aligera, el perdón te eleva, y juntos te preparan para caminar cada día más libre, más fuerte, más cerca del corazón del Padre. Hay batallas que se pierden no por falta de fuerza, sino por descuido, no por maldad, sino por distracción. En la vida espiritual, no existe el terreno neutral, o avanzamos o retrocedemos. Por eso hoy quiero hablarte con ternura, pero con claridad, sobre un enemigo silencioso que ha apagado la fe de muchos: el descuido del alma. Jesús, en su sabiduría eterna, nos dejó esta advertencia cargada de amor. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26 versículo 41. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que por más buena intención que tengamos, si no vigilamos, si no cuidamos nuestra vida espiritual con disciplina y constancia, fácilmente caeremos. La carne, es decir, nuestra parte humana, es vulnerable. Se cansa, se distrae, se deja llevar. Y si no hay vigilancia, el enemigo encuentra brechas. El descuido espiritual no siempre comienza con grandes pecados. A menudo empieza con cosas pequeñas: un día sin orar, otro sin abrir la Biblia, otro más sin reflexionar. Una promesa que dejamos de declarar, una alabanza que ya no cantamos, una gratitud que se nos escapa. Y sin darnos cuenta, el corazón se va enfriando. La palabra nos advierte también en Hebreos 2 versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esa palabra, deslicemos, es muy reveladora. No habla de un pecado abrupto, sino de un movimiento lento, casi imperceptible, como un bote sin ancla que, poco a poco, se aleja de la orilla hasta perderse de vista. Así puede alejarse nuestra alma,
si no la sostenemos con hábitos que la mantengan anclada a Dios. Hoy quiero animarte a examinar tu vida con amor y verdad. ¿Hay áreas que estás descuidando? ¿Has dejado que el cansancio o la rutina apaguen tu fervor? No es condenación lo que Dios te ofrece, es un llamado de regreso, porque te ama demasiado como para verte perder el rumbo. El enemigo no necesita derribarte con un solo golpe, si puede ir apagando poco a poco tu llama interior. Pero tú no fuiste llamado a vivir con la fe a medias, ni con una relación débil con tu Creador. Tú fuiste creado para caminar en fuego santo, con una fe viva y una intimidad creciente con el Padre. Por eso estos hábitos que hemos compartido no son opcionales, son vitales. Son la manera de mantener la lámpara encendida, como las vírgenes prudentes de la parábola, Mateo 25, que esperaron con aceite suficiente hasta que llegó el esposo. Vigila tu alma. No dejes que el frío entre por la rendija del descuido. Reaviva tu altar. Retoma tu comunión. Y si te has apartado, no te quedes allí, hoy puedes volver. Porque el Dios que te advierte con amor, también te espera con brazos abiertos. Llegamos a un momento clave de este recorrido, el instante de dar un paso más allá de la inspiración y entrar en la acción. Porque una fe fortalecida no se construye solo con palabras hermosas ni emociones pasajeras. Se edifica con decisiones concretas, con gestos cotidianos, con actos silenciosos que, poco a poco, transforman el corazón. Por eso hoy quiero proponerte un desafío espiritual. Un reto sencillo, pero profundamente poderoso. Incorpora esta semana un hábito devocional que conecte tu alma con Dios. Tal vez, al escuchar todos estos hábitos espirituales, te hayas sentido abrumado. Pensaste, ¿cómo podré hacer todo esto si apenas tengo tiempo, si a veces ni fuerzas me quedan? Pero déjame decirte algo, Dios no te está pidiendo perfección, te está invitando a comenzar. No con todo a la vez, sino con un primer paso. Y ese paso puede marcar el inicio de un nuevo camino. Esta semana, elige uno de los hábitos que tocamos en este video. Comenzar el día con una oración sencilla. Meditar por 5 minutos en un versículo bíblico. Agradecer conscientemente por 3 cosas cada noche. Guardar 2 minutos de silencio en la presencia de Dios. Servir a alguien con un acto de amor intencional. Hacer una breve confesión diaria y recibir el perdón del Padre. No necesitas más que un corazón dispuesto. El Espíritu Santo hará el resto. Porque cuando tú haces espacio, Dios entra con su presencia y lo llena todo. Tal vez decides despertar cada mañana esta semana y decir, aquí estoy, Señor, gracias por este nuevo día. Guíame y protégeme. Tal vez por las noches cierres los ojos y repases el día preguntando, ¿en qué momento sentí tu mano hoy? Tal vez anotes un versículo y lo repitas durante el día como un escudo contra los pensamientos que te roban la paz. Recuerda, lo pequeño, cuando se hace con fe, se vuelve eterno. Un susurro, un pensamiento dirigido al cielo, una palabra de aliento que das, todo es parte del entrenamiento espiritual que fortalece tu fe. Y quiero animarte a algo más. Escribe tu compromiso. Dilo en voz alta. Compártelo con alguien. Pega una nota donde puedas verla cada día. Porque lo que se declara, se afirma, y lo que se afirma con fe, se convierte en testimonio. Este es tu reto. Elige un hábito espiritual esta semana y practícalo con amor, con sencillez, con constancia. No te enfoques en hacerlo perfecto, solo hazlo con intención. Y cuando termines la semana, detente y evalúa, ¿qué sentí? ¿Qué cambió en mí? ¿Cómo respondió Dios? Y te aseguro esto, si lo haces de corazón, no volverás a ser el mismo. Cierra tus ojos por un momento, allí donde estás. No importa si estás en casa, en el trabajo, acostada en tu cama o sentada en silencio con el corazón lleno de preguntas. Hoy quiero que hagas una pausa sagrada, y juntos entremos en oración. Que esta no sea una repetición automática, sino un suspiro profundo del alma. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en este instante detengo mi mente, aquieto mis emociones y abro el corazón para estar contigo. Tú conoces cada rincón de mi interior. Sabes lo que me pesa, lo que me inquieta, lo que me roba el aliento en la noche. Y aún así, aquí estoy, buscando tu rostro, porque sé que solo en ti mi alma encuentra descanso. Señor, reconozco que muchas veces me he debilitado. Me he distraído. He intentado caminar por mi cuenta y he olvidado que sin ti no puedo avanzar. Pero hoy vuelvo.
Vuelvo con un corazón sencillo, quebrantado, pero dispuesto. Te pido, Dios mío, renueva mi fe. Sopla vida sobre lo que está apagado. Vuelve a encender el fuego que arde por tu presencia. Tú eres mi fuerza cuando no tengo fuerzas. Tú eres mi escudo cuando las dudas me atacan. Tú eres mi pastor, y aunque muchas veces me he desviado, siempre me buscas con amor. Gracias por no abandonarme. Gracias por seguir llamándome aun cuando mi respuesta ha sido el silencio. Hoy me comprometo a cultivar hábitos que te honren, a orar sin cesar, a meditar en tu palabra, a agradecer aún en la tormenta, a guardar silencio para escucharte, a servir con ternura y a confesar con sinceridad. Pero sé que no puedo hacerlo por mi cuenta. Por eso te pido, fortaléceme, Espíritu Santo. Dame constancia. Dame hambre de ti. Hazme sensible a tu voz. Enséñame a elegir lo eterno sobre lo urgente, lo espiritual sobre lo superficial. Que cada día sea una oportunidad para caminar contigo de la mano. Señor, en esta semana que comienza, quiero experimentar tu presencia como nunca antes. Aun si mis circunstancias no cambian, que mi interior sí sea renovado. Que donde había temor, florezca la fe. Que donde había culpa, brote el perdón. Que donde había sequedad, corra agua viva. Guíame, Señor. Guárdame. Levántame. Y si caigo, que tu gracia me levante más fuerte. Que mi vida sea un altar donde tu gloria habite y desde donde otros también puedan conocerte. Te doy gracias porque me escuchas. Porque tu amor no depende de mis méritos. Porque tu fidelidad es nueva cada mañana. En ti confío. En ti descanso. Y en ti me fortalezco. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Has llegado hasta aquí, y eso ya dice mucho de tu corazón. No todos se detienen en medio de la rutina para cuidar su vida interior. No todos le abren un espacio al Espíritu Santo para que hable con ternura y verdad. Tú lo hiciste. Y por eso, antes de cerrar este encuentro, quiero regalarte unas palabras cargadas de aliento y bendición, como un abrazo del cielo para tu alma. Tal vez, mientras escuchabas este mensaje, recordaste áreas de tu vida que necesitan ser restauradas. Quizá identificaste hábitos que has descuidado o sueños espirituales que se han dormido. Y eso está bien. Porque el primer paso hacia una vida transformada es la conciencia. Y ahora que tu corazón ha sido tocado por la palabra, Dios puede hacer florecer todo lo que parecía seco. Quiero que sepas algo muy profundo. El Dios que te llamó a fortalecer tu fe también se compromete a caminar contigo cada día de este proceso. Él no es un espectador distante, sino un Padre cercano. No se limita a darte instrucciones, sino que te toma de la mano. Como un alfarero paciente, Él no se rinde con el barro que se quiebra, sino que lo vuelve a moldear, con amor. Hoy declaro sobre tu vida lo que dice Filipenses 1 versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La obra ya comenzó. Lo que sembraste con fe en este tiempo dará fruto. Tu altar espiritual está siendo restaurado. Tus hábitos, transformados en raíces. Tu comunión con Dios, más profunda. No te detengas. No te culpes. No te compares. Sigue caminando. Recuerda, cada paso que des, aunque sea pequeño, tiene valor eterno. Cada oración susurrada. Cada versículo meditado. Cada momento de gratitud. Cada acto de servicio. Cada silencio sagrado, todo cuenta en el reino. Nada es insignificante cuando es hecho con amor por el Padre. Y si mañana tropiezas, no huyas de Dios. Vuelve. Levántate. Abre la Biblia. Ora aunque no tengas palabras. Él siempre te recibirá. Porque tu fe no está basada en tus logros, sino en su gracia inagotable. Tú no sostienes a Dios. Él te sostiene a ti. Así que recibe esta bendición. Que el Señor bendiga tu alma con hambre de su presencia. Que tus días se llenen de oración sencilla y sincera. Que tus noches estén cubiertas de paz como un manto suave. Que los hábitos que comiences hoy se conviertan en legado espiritual para tu vida y los que te rodean. Y que, por sobre todo, tu fe crezca como un árbol firme, que da fruto a su tiempo y cuya hoja no cae. Gracias por permitirme acompañarte. Dios ha estado aquí contigo. Y seguirá contigo hasta el último día. Has llegado al final de este video, pero no al final de tu camino espiritual.
Esto apenas es el comienzo de una vida más profunda, más firme y más conectada con el corazón del Padre. Si algo de lo que escuchaste hoy tocó tu alma, si alguna palabra encendió una llama dormida o despertó en ti el deseo de caminar más cerca de Dios, no lo dejes pasar. Este momento es una semilla que necesita ser regada con constancia, con fe, con comunidad. Y esa es la invitación con la que quiero cerrar este encuentro: no camines solo. Sigue creciendo, sigue aprendiendo, sigue fortaleciéndote. Aquí, en este canal, encontrarás un espacio seguro para tu alma, un lugar donde la palabra de Dios se convierte en alimento diario, donde la oración tiene eco, y donde la fe se cultiva paso a paso. Si este video fue de bendición para ti, te invito a hacer 3 cosas que pueden parecer pequeñas, pero que tienen un impacto eterno. Primero, suscríbete. No para aumentar un número, sino para que cada vez que se publique un nuevo mensaje, una nueva oración o una palabra de aliento, llegue directamente a ti. Que tu alma no tenga que buscar luz entre la oscuridad, sino que la reciba directamente, como un amanecer silencioso que entra por tu ventana. Segundo, comparte. Hay personas que quizás hoy están pasando por lo que tú viviste hace poco. Personas que no dicen nada, pero que lloran en silencio. Que buscan respuestas en la noche, consuelo en medio del ruido, dirección en medio del caos. Comparte este video como un acto de amor. Tal vez no predicas con palabras, pero al compartir fe, también siembras luz. Y tercero, mantente conectado. No solo con este canal, sino con la presencia de Dios. Vuelve a ver los bloques que más te tocaron. Escríbelos. Ora sobre ellos. Vívelos. Y cada semana, proponte cultivar un hábito nuevo. Porque como dice Proverbios 4 versículo 18, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No tienes que tenerlo todo resuelto. Solo necesitas un corazón dispuesto y un paso de fe a la vez. Y si necesitas oración, compañía espiritual o simplemente seguir creciendo, este espacio es tuyo. Gracias por darme el regalo de tu tiempo. Gracias por permitir que la palabra te hablara. Y gracias por decidir fortalecer tu fe. Que el Señor te bendiga, te guarde y te lleve de gloria en gloria, de victoria en victoria. Nos vemos pronto, en el próximo encuentro de oración y esperanza.
Hola, 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 hola